Ya estamos acá, de vuelta en nuestro primer bloque de Puente B TV, en este cuarto capítulo, ¿no? Cuarto capítulo. Quinto capítulo Quinto de la capítulo. temporada. Vamos a hablar un tema muy interesante, recordando que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. ¿Qué tema vamos a hablar ahora? Un tema de actualidad. Así es. Hola amigos y amigas de Puente B. Hoy nos acompaña el director del Instituto de Ciencias Naturales de la UDLA, el profesor Pablo Figueroa, donde vamos a hablar de SIDA, del VIH y estos alarmantes cifras que han producido desde el año pasado. Y hoy hay una campaña fuerte del gobierno y muchas instituciones. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, Claudio, José Pedro. Muchas gracias, profesor, colega. Un poco vamos a hablar también del simposio que va a realizar la universidad con respecto al VIH, pero ha salido en la palestra. Cuéntenos un poquito sobre el informe de las Naciones Unidas o de la OMS hace unos años atrás con respecto a la alta o cómo el crecimiento del VIH en Chile. Bueno, en realidad el año 2015, ONU-SIDA establece que Chile tiene uno de los contagios más altos de Latinoamérica y el Caribe, y ya pone sobre la palestra la preocupación por parte del Estado de qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las causales de la expansión explosiva. Hoy día el problema es más grave aún, porque hace pocos días atrás salió del Ministerio de Salud la cifra de que estamos cercanos a el alza del contagio entre el año 2010 y el año 2016-2017 fue de un 96%. Eso es altísimo, por tanto hablamos de una enfermedad, una epidemia que está desbordada en Chile. Profesor, ¿y cómo llegamos a esa cifra? ¿Por qué fue creciendo en vez de ir disminuyendo? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Bueno, como todas las cosas, esto es multifactorial. Una de las principales ejes por los cuales hoy día, ¿cierto?, se puede explicar este fenómeno, dice relación que a mitad del año 90, mediados de la década de los 90, esta enfermedad, dada, ¿cierto?, la aparición de la terapia, ¿cierto?, que controla la enfermedad, cambió de categoría de ser una enfermedad mortal a pasar a una enfermedad crónica. Entonces, finalmente, de a poco en Chile se le fue perdiendo el miedo. Yo creo que eso es una de las principales causales y con la pérdida del miedo dejan también de usar las medidas que están, ¿cierto?, hoy día como medidas de prevención, entre ellas el uso, por ejemplo, del condón. Claro. Cuando usted habla de crónica, enfermedad crónica, se refiere a porque tiene tratamiento, ¿cierto? Sí, hay un tratamiento y porque la persona puede tener una sobrevida normal. Okay. Una vez que se diagnostica a tiempo, puede tener una sobrevida y una vida normal. ¿Pasa a ser un poco como el cáncer? No, es que el cáncer es mortal. Es mortal. Sin embargo, bueno, la mayoría. Sin embargo, esta enfermedad es como, por así decirlo, la diabetes. Una vez que está diagnosticada, comienza la terapia y si la persona mantiene esa terapia, finalmente no va a tener ninguna secuela de la enfermedad de la diabetes. Un poco lo mismo ocurre con el SIDA, es una enfermedad crónica. Pero vuelvo a insistir, lo más importante es el diagnóstico a tiempo. Y quizás uno de los problemas principales que nosotros tenemos hoy día acá en Chile es que nosotros tenemos aproximadamente el 50%, un poquitito más del 50% diagnosticado e identificado, pero tenemos un porcentaje amplio de personas que no saben que son portadores o futuros enfermos de SIDA. Estamos hablando más o menos, estima, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, que 40.000 personas hoy día están, ¿cierto?, contagiadas, son portadores del VIH y no lo saben. Y eso es grave. En ese sentido, bueno, yo siento, y te lo quiero plantear, hay culpa del Estado. Cuando hablo de Estado, de la organización, no de los gobiernos de turno, sino que del Estado como tal de Chile, de una política nacional con respecto al VIH, porque existe ese 40%. Y estamos en una gran población que también no puede saber. No sabemos bien, esos datos son pronosticados, se dice podría que ser más inclusive. Podría ser más. Claro. Perdón, esas 40.000 personas. 40.000. Pero cuesta mucho hacerse un examen del VIH. Primero, no es como que yo voy, oye, quiero hacerme un examen. No, tienes que pasar primero a que te den una orden médica, claro. Y de ahí recién hacerte el examen. Y tiene un quizá, costo también. Y quizás ese hecho de incluso pedir la hora sea que a la gente le dé como lata, o sea, lata o bueno, costo, es verdad, en Chile ahora se está ensayando
un test rápido que dura aproximadamente 5 minutos. De hecho, lanzó la campaña la Universidad de Chile hace pocos días atrás de que entre sus alumnos ellos van a hacer el diagnóstico y el test rápido. Lo que está pasando en Europa es que ellos van a los lugares donde se concentra la población de riesgo. Claro. Pues la población de riesgo más o menos va de los 15 a los 25 años. Que podemos ir a los colegios, por ejemplo. Por tanto, ellos van a los colegios, Claro. pero van a las discotecas, van a los lugares donde se claro, concentran y ahí, ¿cierto?, los invitan a tomarse el test. En Chile está recién hoy día incorporándose y yo creo que lo que va a ocurrir es que este test rápido se va a incorporar como parte del Como del sucede también diagnóstico. en países de Europa. Así en es. general. Y por lo mismo, nosotros sabemos que quieren hacer un simposio. En este caso, ¿cuál es la función de este simposio? ¿Por qué quieren realizarlo? Bueno, el simposio en el fondo es un espacio donde especialistas llegan a tratar un tema y a discutir respecto de una temática en particular. En este caso, el simposio que nosotros hemos armado dice relación con dos temas centrales que hoy día están afectando directamente a nuestro país en términos de salud pública. Por un lado es el contagio y la prevención, ¿cierto?, del VIH, fundamentalmente la prevención del VIH, y por otro lado la inmunización. Ya sabemos que ONU-SIDA, ¿cierto?, nos establece a nosotros con un alto índice de propagación y contagio del VIH, pero por otro lado también tenemos otro problema de que Chile ha bajado más de 20% lo que es la población que accede a la inmunización. Sabemos que está a través de redes De las sociales. vacunas, estamos De las hablando. vacunas. Por tanto, aquí tenemos el problema de que existe un programa nacional de inmunización que está en distintas etapas escolares, pero dada que existen campañas antivacunas hoy día en el país, eso ha bajado. Chile ostentaba cifras muy buenas desde el punto de vista de la inmunización, cerca del 98% de la población estaba inmunizada a través de este programa y hoy día es menos del 78%. Y eso también es grave porque van a empezar a aparecer otras enfermedades también de transmisión sexual, como por ejemplo el virus del papiloma humano, Claro. U otro tipo de enfermedades. Yo quería llevarte por el lado de la inmunización, el tema de las vacunas, porque nosotros todos sabemos que cuando nace uno, tienes hasta el mes una vacuna, existe un proceso de vacunas que te entrega Un el programa Estado de vacunas, sí. y que después, un programa de vacunas que después termina en el caso en primero básico con la vacuna en el colegio Claro. y a las mujeres también las vacunan después, creo que no me acuerdo en qué edad, pero en la preadolescencia. No, bueno, en también. el colegio uno lo vacuna bastante. Bastantes veces. Sí. Y en general el problema nace porque la gente empieza, o hay corrientes que empiezan a rechazar el tema de la vacuna. De que no, que por las vacunas me va a entregar otra enfermedad o que con respecto al mercurio. Tuvo esa polémica del mercurio. Claro, esas son las ideas, efectivamente, de que existen mercurio en las vacunas. Y la verdad es que eso sí ocurría, pero hasta los años 60, tal vez 70. Y desde ahí en adelante Chile no ha incorporado dentro de su programa de vacunación ese tipo de vacunas. Por tanto, en el fondo hay desinformación. Y en esa desinformación La gente se asusta. adopta ciertas Claro, posturas, claro. fundamentalmente, y lo que está ocurriendo es un efecto concreto. Hoy día tenemos 20% de menos de la población. O sea, el 20% de nuestra población De riesgo. está en riesgo de adquirir enfermedades Y más con que los pueden viajes. que eran enfermedades, muchas de ellas erradicadas de Chile. Y más con las posibilidades ahora de salir, porque ahora Claro, no es tan solo quedarte acá. Y yo te quería llevar por lo mismo, porque ahí yo no lo sé, lo desconozco. ¿El Estado no puede obligar a alguien a que los vacunen? En este caso los niños. Bueno, hemos tenido casos y han sido bien bullados en la prensa de situaciones en las cuales se han llevado a juicio donde personas se niegan a la inmunización y la verdad es que no está zanjado. Efectivamente, hoy día, si la familia, los papás deciden no enviar a los niños cuando se les va a vacunar, quedan sin la vacuna, no tienen forma de acceder a ella. Y hay mucha resistencia fundamentalmente de los padres. Y eso es a todo nivel socioeconómico, no ataca a un segmento en particular. claro. Y Eso en es ese transversal en la población. Y en ese sentido, profesor, ¿qué riesgo tenemos el resto de la población? Porque estamos hablando de que un 20% no se vacuna. ¿Qué riesgo tenemos el 80% de la población? Bueno, ahí un infectólogo quizás a lo mejor podría responder un poco mejor tu pregunta, pero en términos generales, la contención de las enfermedades se realiza toda vez que yo tengo un grupo específico que no es capaz de transmitir la enfermedad. Por tanto, es mucho más fácil el control cuando nosotros tenemos inmunización. En este caso no la tenemos, no contamos con la inmunización. Por tanto, evidentemente, la población de riesgo
sí, van a seguir siendo las personas que no están inmunizadas, Correcto. pero a través del tiempo va a existir otro tipo de contagio, sea por fenómenos migratorios también. Claro. Entonces, finalmente no pasa a ser un problema local de un país, sino que también de los países vecinos. Y, a ver, ¿qué rol tú crees que cumple el Estado y cómo ha sido el rol del Estado con respecto a los dos temas? Entonces, ¿ha sido muy pasivo en general? Sí, en términos generales, es evidente que las campañas para poder hacer prevención respecto de enfermedades como el SIDA ha sido débil. Si nosotros eso lo llevamos en cifra, el año 2010 se gastaban alrededor de 2-3 millones de dólares en eso. Hoy día, hasta el reporte que emanó del Ministerio de Salud el año 2016, se habían gastado menos de un cuarto de esa cifra. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto. También tiene un impacto la aparición de otros elementos. Fíjate de que se ha visto, por ejemplo, de que todo el mundo sabía que el preservativo era el medio profiláctico para poder evitar el contagio de la enfermedad. Sin embargo, han aparecido, por ejemplo, la pastilla del día después, que hoy día se entrega en los consultorios, y eso de una u otra manera ha limitado el uso del preservativo.